En el tiempo que fui estudiante universitario solamente tuve dos cosas claras: que no se matricula un lunes a las 7 de la mañana y que se puede comer rico dentro de la U. Por eso hoy voy a comer en universidades de Costa Rica con el objetivo de encontrar cuál es la que tiene mejor soda o restaurante, cuáles son los precios en los que suele rondar la comida y si hay alguna diferencia en la comida que se sirve en universidades públicas y privadas, empezando con la Universidad de Costa Rica. El primer paso es el camuflaje. Oiga, ¿qué? ¿Sí parezco universitario, mae? No, hombre, parece que voy a ir a recibir esa primera clase de introducción a la economía, mae. Perrito, ni parecido a la primera foto que yo tengo aquí en la universidad. Uy, mae, algo triste, por lo menos evolucionamos, ¿o qué opina usted? Estamos en este preciso momento, ¿dónde? En la UCR, mae, mi casa, mae. Soy orgullosamente UCR, bueno, casi, todavía no me ha dejado salir. Mae, las sodas de la UCR como tal ya únicamente podrían hacer un video, mae. La pelea interna que yo he escuchado sobre cuál es la mejor soda aquí, de verdad no tiene sentido. Que si agronomía, que si farmacia, que si generales, educación, mae, hay sodas en todo lado. He probado algunas y son increíbles, pero hoy vamos a probar, mae, la normal, la común, la que está aquí por el girasol, la soda de generales. Venimos a almorzar, mae, venimos a almorzar bien. Bueno, y tengo que decirlo, esta no es precisamente mi facultad. Yo soy chico de comunicación, chico de ciencias sociales, entonces mis sodas están sociales. Tengo que decirlo, lo he dicho muchas veces ya, esto es queja pública, mae, la soda de sociales no se compara absolutamente nada con estas y con ninguna. Algo pasó ahí, mae. Mae, pero me acabo de dar cuenta de que hay un frijol en la UCR. ¿Qué es esta locura? Mae, ¿cómo no pude saberlo? Hasta en la Universidad de Costa Rica, una de las mejores universidades en toda Latinoamérica, hay una escultura dirigida a frijol. No tiene sentido. Y ese soy yo en 2021. Mae, está señalándolo, vea. Y esta de aquí es la famosísima ilustre soda de generales, mae. Recuerdo que he comido aquí un par de veces. Mae, ha sido espectacular, pero vamos a verlo ahorita actualizado 2026. ¿Cómo está la soda de generales? Estoy totalmente en shock, en buen sentido. Ya yo había venido, se los digo, y la vez que vine me gustó. Pero cuando yo les diga lo que pagué por estos dos platotes de comida, mami, a veces se me olvida que sigo en San José y que todo está carísimo. ¡Qué locura! Un plato especial con milanesa de res empanizada, pico de gallo, ensalada, arroz, frijoles, caldo de res y uno con lasaña. Yo tengo como un sexto sentido que me dice cuando lo que estoy a punto de comerme va a ser increíble y está a punto de reventarse, ma. Probemos. Más solo hay una cosa que yo puedo decir, que viva la educación pública. Mano, tiene sentido, ¿verdad? Está muy bueno, tengo mucha hambre. Imaginarme venir a comerme esto después de una mañana entera recibiendo biología, perro, no hace sentido. El sabor está increíble, mae, el arroz en su punto, ensaladita, mae, muy buena. Estoy a punto de salir de la UCR, pero sé que me meto a otra carrera para venir a comer aquí. Este primer contacto, una locura, mae. También nos dieron un caldito de res, vea, es una tacita, mae, creo que es por ser el especial, mae, pinta brutal totalmente. Ya. Esto es literalmente para que usted se recargue para las clases de la tarde. Eso es, man. No hace ningún sentido. Del 1 al 10, esto es para mí un 8,5. Legal. Lasañita, madre, ¿cómo está la lasaña de la UCR? Soy un fan de la lasaña, no es la primera vez que lo pruebo. Si recuerdan, lo habíamos probado ya en el video de los supermercados. Yo soy fan, soy un catador italiano. Madre, la experiencia italiana que he conseguido es una locura. Ya oficialmente puedo decir que empecé a grabar el video, ya me llevé la quemada del día. Lasaña impresionante, también tengo que decir que me gustó más la milanesa, pero la lasaña está rica. Y perro, vea el pedazo, vea la magnitud del pedazo, esto asusta, man. Es de esos pedazos que impactan. Man, yo estoy feliz, soy un ser humano feliz y completo. Yo quedé ya antojado con las expresiones de Diego, man. Milanesa de res. Me sabe a comidita de mi abuela, man. Está uno como chineado aquí en la U, man. Si hay algo que me gusta mucho a mí son los caldos, man. Yo soy fan de las sopas. Entonces creo que tengo un buen criterio para opinar acerca de este caldo de res, man. No, perro.
Mae, podría fácilmente nutrirme a partir de este caldo, mae, de hoy en adelante. Y yo sé, mae, yo sé, antes de que usted me lo diga, Diego, pero ¿por qué fue a esa? ¿Por qué no fue a esta otra? No sé qué. Esta fui porque, perro, esta es la de generales, es la general. Yo sé que hay otras que dicen que es una locura y probando esta comida así, mae, ¿cómo es la de las demás sodas? Por Dios, tenemos que probarlas. Si a usted le gustó este video y quiere, voy a cada una de las sodas de la UCR y hago un video. Lo dije. Mae, a la hora de ya comer tuvimos que partir la lasaña y la carne a la mitad porque no nos decidimos, casi nos agarramos a golpes y las riñas y la violencia no están permitidas en la universidad. Yo decidí comunicar porque soy comunicador. Si hubiera estudiado ciencias sectoriales, hubiera actuado. ¿Qué? ¿Por qué no se rieron? Y terminamos de comer. Mae, para caminar en la UCR hay que prepararse atléticamente, de verdad hay que caminar bastante. Mae, caminar en la UCR es terapéutico. Uy. O sea, no, sorry, por un momento pensé que era estudiante de medicina y que debería estar estudiando en ese momento, pero no lo soy. Oiga, ¿qué? Ni pues venga, suba. Ay, mae, déjeme decirle, la calidad de comida de moncha que nos acabamos de pegar no tiene ningún sentido. Tengo que decirles algo respecto a la experiencia, primero, que ya la había vivido, pero mae, volver a vivirla me hizo sentir feliz. A nivel de atención al cliente, me parece loquísimo que esté diciendo esto de una soda de universidad. Me atendió la señora más amable que he conocido en toda mi vida, lo digo de verdad. Y segundo, el precio. Es lógico que estamos hablando de restaurantes o de sodas universitarias y por lo tanto el presupuesto va a ser menor. Está pensado para eso, para estudiantes que tienen poquito tiempo, que vienen de clases de álgebra lineal y que quieren comer nada más, mae. Sumado a la experiencia, al sabor, para mí el precio no tiene ningún sentido de verdad. Por 2 almuerzos para 2 personas. 2 personas comimos, señores, con 4.625 colones. Está mal que yo me sorprenda por lo bajo que es el precio del almuerzo. Mae, una comida a 2.500. Ustedes vieron el tamaño. Mae, de verdad no tiene sentido. Yo creo que uno como estudiante, mae, no termina de valorarlo lo suficiente. Perfectamente podría venir a almorzar a la UCR todos los días. Se los digo así. Oiga, ¿pero qué? ¿Vamos a probar cafecito a otra universidad? Yo creo que sí, ¿ah? Ok, logramos infiltrarnos en la U Latina. Bueno, digo infiltrarnos como si viniera a hacer algo malo. No a tomar café, mae, digamos, soy inocente. Mae, me parece una locura porque pensé que iba a haber así como maquinitas expendedoras y todo eso. Mae, hay un restaurante aquí adentro y una cadena de comida rápida, mae. ¿Qué es esta locura? Pero no hay un hotel aquí también de casualidad, mae. Yo no puedo venir aquí a rentar una habitación o algo. Ya tenemos experiencia con estas maquinitas, mae. Mae, me siento totalmente sorprendido por la U Latina, de verdad. O sea, a nivel de cantidad de cosas, aparte de un restaurante que hay, una zona como tipo mini super, que fue donde compramos esto, el Burger King. Mae, también hay máquinas expendedoras, como les dije hace un rato. Mae, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, aquí lo estamos considerando, ya les dije, mae, la hora del café. Como universitario, mae, tengo un espaciecito. ¿Cómo es acá en la U Latina? Por ejemplo, salir a tomar café, su respectivo cafecito. Nos pedimos un arrollado de pollo, que es como un pastelito, y esto que se llama milhojas, mae, que es algo así como una torta chilena. Dato curioso, yo no lo sabía, pero la torta chilena no viene de Chile. La torta chilena nació en Costa Rica como un postre de aquí. Investigué y no tiene nada que ver con Chile, yo creo. Pero suave, mae, tengo que meterme en el papel, tengo que sentir que en ese momento tengo que comer rápido porque tengo que regresar a mi clase de marketing digital. Ma, yo creo que un pastelito de pollo nunca puede fallar, es imposible. Está muy bueno y está grande, ma. Cuidado, yo no almuerzo con eso, ma. Vamos a ver, estamos en hora de cafecito. No sabía que daba el café azucarado. Eso para mí como catador de café es un punto negativo, no debería darlo azucarado. Yo debería poder ponerle azúcar y no le pondría. Pero no está mal, mae. De que despierta, despierta. Me pedí uno salado y uno dulce porque hay que probar ambos mundos, mae. ¿Ustedes qué son, mae? ¿Ustedes son más team dulce o team más salado? Yo creo que si tendría que decantarme a la hora del café, por ley es dulce, mae. A la hora del café es dulce. Ya si usted me habla de desayuno, sí soy team más salado. Y si usted al almuerzo come algo dulce, usted tiene problemas. Pero a la hora del cafecito, perros, es dulce por ley, mae. Vamos a ver este 1000 hojas. Mae, perro, está enorme, está huge. No apto para triglicéridos altos. Vamos a ver. Está rico, pero como todos los 1000 hojas son un poco secos. Qué dicha que tengo café, me estoy ahogando.
Aquí entrando a clases a las 7 de la mañana y si usted por A o por B razón sale hasta las 5 de la tarde, usted tiene las comidas cubiertas a nivel de cantidad y de sabor, porque de precio... Bueno, sabemos que estamos hablando de un breakcito tipo café. Ya le dije, mae, antes de que me reclame Diego, pero no probó nada del restaurante o algo así. Como les dije, solo estábamos hablando del ratito del café y si ustedes quieren, vengo otra vez a probarlo todo. Ahora bien, un punto sumamente interesante. Empezamos con universidad pública, seguimos con universidad privada. Los presupuestos son un toque diferentes. Un café, una repostería dulce y una repostería salada, ¿en cuánto le salió Diego? Nada más y nada menos que 4.950 colones. Mae, nos salió más caro la repostería para tomar café que 2 almuerzos completos en la UCR. Uy, pero bueno, tenemos el factor de que es la U latina versus la UCR. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión? Mae, me faltó de probar algo bueno aquí. ¿Habían opciones más baratas? Cuénteme su opinión. Bueno, también cabe resaltar que así como en esta, como en la UCR, y estoy seguro que como en la mayoría de universidades, también están los microondas, están los dispensadores de agua. Mae, si usted quiere traer su comida, puede comer perfectamente también. Pero bueno, justamente la idea de un comedor es para cuando usted no le da tiempo o no pudo traerse su comida, que en eso yo creo que sí está totalmente cubierto. Y estoy a punto de cometer un acto totalmente ilógico e irracional, ir a meterme a Heredia cuando vienen siendo las 4 de la tarde a comerme toda la presa del mundo, porque la que sigue, señores, es la Universidad Nacional, la UNA, de donde yo sé que pueden ser muchos de ustedes y que, dato curioso, no la conozco, mae, nunca he ido, pero vamos a ver. Ay, mae, y Heredia nos recibe con esta calidad de tarde que ni puedo ver ni siquiera. Mae, qué bonito es Heredia, legalmente. Mae, yo amo Pérez con todo mi corazón, pero si yo tuviera que escoger un lugar para estar toda mi vida que no sea Pérez, mae, sería Heredia. ¿Qué sentido tiene esta tarde, mae? Ninguno. Mae, estoy un poco asustado, como les dije, es mi primera vez en la UNA. No sé si la soda está abierta, si no vine a Heredia a pasear, mae, pero yo feliz, es bonito. Ok, perritos, fuera de peligro, nos acabamos de topar un estudiante de la UNA. Le pregunté si la soda de la UNA estaba abierta, me dijo que sí, y aparte me dio recomendación de cuál es la mejor y de cuál definitivamente es la peor. Química. Usted me dice que la soda general de la UNA se para. Mae, sí, la verdad. La que promete es la de química. La que promete la de química. Bueno, sí, vamos a probarla. Muchas gracias. Vani, mae, pura vida. Yo no sé porque no conozco, pero dígame usted. Si usted conoce, dígame si tenía razón o no. Yo lo voy a ir a averiguar. Mae, qué linda es la UNA, pero yo no conocía. Uy, mae, ¿será que si toco el arco iris me salen gusanos? Mae, eso me decía mi mamá. ¿Quién sabe por qué era? Oiga, hasta poético, de verdad, con el arco iris ahí. Venimos a probar acá la última comida, mae. Yo sé que no cumple como tal, como si fuera una cena, porque bueno, todavía no es de noche. Pero, mae, tenemos que probar cómo anda la UNA en comidas también. Ya vimos que a nivel de panorama, mae, es una vara loquísima. Me han hablado bien de la comida de la UNA. Vamos a ver. Ay, mae, yo pensé que en UCR había que caminar. Las direcciones que nos dieron para llegar a la soda, nos dijeron, mae, vea, sí, agarre 3,5 kilómetros para abajo, después se va para la izquierda y suba al volcán Barba. Ahí va a estar la soda. No, mae, al chile, estoy cansado ya, mae. ¿Qué más herediano que caminar por media calle? Oiga, hasta en la universidad es una locura. Lo de Heredia por media calle es totalmente canónico. Pero nos encontramos con una triste sorpresa. Estaba cerrada. ¿Qué? Pero acabo de caminar 16 kilómetros y la soda está cerrada. Mae, triste, me siento triste, no les voy a mentir. No sé exactamente si por ahorita todavía estar como en el periodo de verano o por la hora. No sé por qué en realidad, pero creo que nos quedamos entonces sin probar la soda de la UNA. Viniendo hasta Heredia a las 4 de la tarde.
Ouch. Mae, qué tanta mala suerte tengo que tener yo de venir aquí, que me hablen tan bien de esta soda y que esté cerrada, mae. Qué triste. Pero ¿saben algo? Aunque no lo parezca, esta podría ser también una situación típica de un estudiante. Mae, ¿qué pasa si yo estoy llevando verano como estudiante aquí y quiero venir a comer y no puedo? ¿Qué pasa? Tengo que resolver. Y es que como estudiante, si yo no puedo comer en la universidad, tengo que buscar dónde. Nos pusimos a preguntar y a investigar sobre lugares a los cuales los estudiantes van aparte de las horas que están en la U, porque técnicamente sigue siendo una experiencia similar, sigue siendo lo mismo, comer en la U. Nos recomendaron este lugar donde estamos ahorita, se llama El Rinconcito, queda literal al puro frente de la U, Y me dijeron que la comida aquí es una locura. Siguiendo la lógica de estudiante, ma, ocupamos algo que sea barato y que además sea buena comida, ma, que resuelva. Nos pedimos un casado que aquí está a 4,000 colones, incluye un fresco. Vamos a ver qué tal si yo fuera estudiante, la soda está cerrada y tuviera que venir aquí, resulta. Vamos a ver. Mae, siento que estoy en algún barcito así como escondido en Pérez, mae, como esos que son para portarse mal, para romper la dieta, ¿verdad? A eso me refiero. A esos lugares que está describiendo, yo no sé, pero yo nunca he visitado uno, perritos. Tenemos el frescuki de tamarindo. Ma, ahorita yo no sé si notan la ambientación. Le tengo la reducción del ruido al micrófono, pero es imposible que no suene aventura en ese momento. Ma, un espacio muy romántico. Estoy que me le tiro encima a Romauro en este momento. Buen tamarindo. Uy, perro. ¿Qué es ese aspecto? ¿Qué es ese look? Bueno, perrito, yo creo que a usted yo no le tengo que decir absolutamente nada de un casado, de cómo se ve, a menos de que usted tenga la desdicha de no haber nacido en Costa Rica, mae, de que no sepa lo que es esto. Pero si usted de aquí o si está pensando en venir aquí, sepa que esto tiene que estar. Diego, ¿para qué lo pidió con plátano maduro si se lo va a quitar? Lo pedí sin plátano maduro. Marrow, quítemelo usted, no quiero llenar mi tenedor de plátano maduro. Listo, ya está mi plato salvado. no hombre, ma, usted dice que esto... Uf, no hombre, si usted me dice que esto no le va a resolver a usted el día universitario, mae. Después de todo, usted venir y comerse un casadito. Esto es una tiradera para la soda de química de la UNA, porque estaba cerrada y yo no pude ir. Ahora estoy disfrutando aquí, me perdieron. Es mentira, mae, de todas formas voy a ir, se lo juro. Perrito, un casado de pescado empanizado. Yo quiero que escuche lo empanizado. Tostadito, rico, hermoso. Y además está sonando aventura. Pero este es el lugar perfecto. Bueno, si ahora me dan un toquecito, voy a devorarme este casado, man. Impresionante, mae. Y empezó a sonar Toledo, todavía más impresionante. Ay, mae, lo logramos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que lo logramos sustituir esa experiencia en una soda? Un casadito que cuesta 4,000 colones, se lo dije. 8,000 colones por 2 casaditos. Es un precio un toquecito más alto a como si hubiéramos comido en la soda de la U, pero está cerca, resuelve y un poco más barato que los restaurantes de la zona. Y de sabor impresionante. Top pollos que me he comido. Pero bueno, mae, esto no se ha terminado definitivamente. Yo a esa soda de la UNA tengo que volver. Dígame qué le pareció el video de hoy. Si le gustó, coménteme, suscríbase, por favor. Todo lo que dicen los youtubers. Mae, voy a tirar otra que también dicen los youtubers. He notado que muchísima gente que ve los videos no está suscrita. Pero se no le cuesta nada darle ahí a la campanita, mae, y así le avisa cuando subo videos. Sé que le gusta verlos almorzando, mae. Manda huevo, mae. Suscríbase, porfi. Nos vemos en el siguiente video en las siguientes universidades. Ya usted me tiene que decir ahorita cuál es ir, mae. Empecé yo alborotando cuál U tiene la mejor soda de este país. Dígame. Nos vemos en la siguiente y chao.